Una producción de Drop. Advertencia: cierra la puerta y métete debajo de tus sábanas, porque la historia que te voy a contar puede resultar muy perturbadora. Escúchala bajo tu propio riesgo. Bienvenidos, temporistas. Soy Dan Tempo y esto es Historias de Terror antes de dormir. Soy camionero de larga distancia. Me detuve en una carretera desierta en plena noche para atender a un niño. Lo que vi pegado a él y la pregunta que me hizo es la razón por la que ya no conduzco. Esto pasó hace unos años. Estaba haciendo rutas de larga distancia, principalmente de travesía, de esas que te llevan a través de vastos tramos sin nada. Ya sabes, esas donde la radio se queda sin estática durante horas y la única señal de vida son los ocasionales faros delanteros que van en sentido contrario, a kilómetros de distancia. Era joven, con ganas de kilómetros, de dinero. No me importaba la soledad, o al menos eso creía. La ruta que seguía me llevó a través de un largo y desolado tramo de carretera que discurría entre la frontera de dos grandes territorios gubernamentales. No quiero decir exactamente dónde, pero imagina grandes espacios vacíos, muchos árboles y poco más. Era conocida entre los conductores por ser una zona muerta, sin señal, sin pueblos en 160 kilómetros a cada lado y propensa a condiciones climáticas inusuales. La mayoría intentaba pasarlo de día, pero los horarios son horarios y el mío me hizo cruzarlo en plena noche. Recuerdo aquella sensación, una oscuridad absoluta más allá del alcance de mis faros. Esa oscuridad que parece agobiar la cabina. Los únicos sonidos eran el zumbido del motor diésel, el siseo ocasional de los frenos neumáticos y el rítmico repiqueteo de los neumáticos sobre el asfalto. Hipnótico, demasiado hipnótico. Llevaba unas 10 horas conduciendo, con una breve parada unos kilómetros atrás. El café estaba perdiendo su efecto. Las luces del tablero tenían un brillo verde apagado, reconfortante en cierto modo, pero que también hacían que la oscuridad exterior pareciera aún más absoluta. Sentía los párpados como si tuviera pesas de plomo. Hay que luchar contra ellos, ¿sabes? Abofetearse, bajar la ventanilla para que entre aire fresco, poner música a todo volumen que no se haya disuelto en estática. Estaba haciendo todo eso. Debían ser alrededor de las 2 o 3 de la madrugada. Estaba en ese extraño estado en el que no estás del todo dormido, pero tampoco estás despierto, como si tu cerebro estuviera funcionando a baja potencia. Las líneas blancas de la carretera empezaban a difuminarse, estirándose y deformándose. El típico cansancio. Recuerdo parpadear con fuerza, intentando concentrarme. Fue entonces cuando lo vi, o creí haberlo visto. Apenas un destello en el borde de mis faros, en el arcén derecho de la carretera. Pequeño, pegado al suelo. Por una fracción de segundo, distinguí una silueta, vagamente humana, y luego desapareció, engullida por la oscuridad a mi paso. Mi primer pensamiento, un ciervo o un coyote, bastante común, pero no se había movido como un animal. Había estado erguido. Mi cerebro, a pesar de su lentitud, intentó procesarlo. Demasiado pequeño para ser un adulto, demasiado quieto para un animal asustado por un camión. Entonces, la parte lógica, la parte que todavía intenta mantenerme a salvo en la carretera, intervino. Estás cansado, viste cosas, algo está pasando. Y casi lo acepté, de verdad que sí. Negué con la cabeza y tomé un trago de agua tibia de la botella que tenía a mi lado. Mantuve la vista fija en el camino, sin embargo, la imagen se me quedó grabada. Una figura pequeña y erguida, como un niño. Ni hablar, me dije. Aquí afuera, en medio de la nada, en plena noche, imposible. Los niños no deambulan por las carreteras interterritoriales a las 3 de la mañana. Tenía que ser el efecto de la luz, un arbusto, mis ojos jugando. He visto cosas más raras nacidas del agotamiento. Sombras que bailan, árboles que parecen figuras. Es parte del trabajo cuando estás superando los límites, ¿no? Seguí conduciendo unos 30 segundos más. La imagen se desvanecía. Mi mente racional empezaba a ganar. Entonces miré el espejo retrovisor del copiloto, un hábito que siempre he tenido, y en ese momento se me heló la sangre, no solo fría, sino que se convirtió en hielo. Ahí, tenuemente iluminado por el resplandor rojizo de las luces de mi remolque que se perdían en la distancia, se reflejaba una figura pequeña, de pie, en el arcén de la carretera, justo donde creía haber visto algo. No era un arbusto, no era una sombra.
Era pequeño y definitivamente estaba ahí, inmóvil, mientras mi camioneta se alejaba cada vez más. El corazón me latía con fuerza en las costillas. No era cansancio, era real. Había alguien, algo ahí atrás, y parecía diminuto. Todos mis intentos me gritaban: peligro, error, seguir adelante. Pero otra voz, la que nos hace humanos, supongo. Esa voz susurró algo más. ¿Un niño, solo, aquí? ¿Y si está herido, perdido? Luché conmigo mismo durante unos segundos que se hicieron eternos. La imagen en el espejo se hacía cada vez más pequeña, más tenue. Si no actuaba ahora, se perdería de nuevo en la oscuridad. Dios mío, la idea de dejar a un niño allá afuera, si es que eso era. En contra de mi buen juicio, en contra de ese impulso primario de pisar fondo, tomé una decisión. Reduje la velocidad. Los frenos de aire silbaron como serpientes furiosas. Me detuve al costado del camino mientras la camioneta crujía en protesta. Puse las luces de emergencia. Sus destellos rítmicos cortaron la opresiva oscuridad. Entonces hice lo que nunca se debe hacer con un remolque lleno en una orilla tan estrecha. Empecé a dar marcha atrás, lentamente, con cuidado. Mis ojos revolotearon entre los espejos, intentando mantener el remolque recto, intentando reubicar esa pequeña figura. El crujido de la grava bajo los neumáticos sonaba normalmente fuerte. Tardó un minuto, quizás dos, pero parecía una hora. El resplandor rojo de mis luces traseras finalmente volvió a iluminar el lugar. Y sí, ahí estaba, un niño. Detuve la camioneta de modo que mi cabina quedó prácticamente a su lado, a unos 3 metros de distancia. Encendí las luces largas con la esperanza de ver mejor y también de hacerme visible como un simple camión, nada más. El niño era pequeño, muy pequeño. Calculo que tendría unos 6 o 7 años. Era difícil distinguirlo con la luz. Estaba ahí, de pie, justo en la orilla, donde empezaban los árboles. El bosque se cernía sobre este tramo de carretera. Pinos altos y oscuros y una densa maleza que parecía un muro negro y sólido, justo fuera del alcance de mis luces. El chico ni siquiera me miraba. Estaba mirando en dirección a la carretera, simplemente caminando, lentamente, como si estuviera dando un paseo, completamente ajeno al enorme camión de 18 ruedas que estaba a su lado, con el motor rugiendo y las luces encendidas. Llevaba lo que parecía una pijama fina y de color claro. En el frío de la noche, sin abrigo ni zapatos, al menos que yo pudiera ver. Mi mente daba vueltas. Esto estaba mal. Había tantos errores. Apagué el motor. El repentino silencio fue casi ensordecedor, amplificando el canto de los grillos y los susurros de las hojas en el bosque, con una brisa que no se sentía en la cabina. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, una extraña mezcla de miedo, adrenalina y una creciente sensación de responsabilidad. Bajé la ventanilla, el aire nocturno me golpeó, frío y húmedo, con olor a pino y tierra mojada. «¡Oye!», grité, mi voz sonaba ronca, demasiado alta en el silencio. «¡Oye, niño!». No hubo respuesta, simplemente siguió caminando, un pie pequeño y descalzo, delante del otro, a un ritmo que no lo llevaba a ninguna parte rápidamente. Tenía la cabeza ligeramente hacia abajo, no podía verle bien la cara. «Niño, ¿estás bien?». Lo intenté de nuevo, esta vez más alto. Lentamente, muy lentamente, el niño se detuvo. No giró la cabeza del todo, solo la inclinó un poco, lo suficiente como para que pudiera ver una pálida franja de su mejilla en la luz de mis faros. Seguía sin mirarme. Seguí ignorando la máquina de varias toneladas que estaba junto a él. Una punzada de inquietud me recorrió la espalda. No era la típica inquietud. Esto era más profundo, más frío. Los animales a veces se comportan raro, pero los niños, un niño perdido debería estar asustado, aliviado, algo. No tenía nada. «¿Qué haces aquí solo?», pregunté. Intenté mantener la voz tranquila y amable. ¿Cómo se supone que se debería tratar a un niño asustado? Aunque no parecía asustado en absoluto. Silencio. Solo el sonido de sus pies descalzos, rozando suavemente la grava al dar un paso y luego otro, como si mi presencia fuera una molestia menor, un ruido de fondo que prefería ignorar. Esto no estaba bien. Mis alarmas internas sonaban con más fuerza. Mi mano rondaba la palanca de cambios. Una parte de mí quería meter la marcha de golpe y largarme de ahí. Pero la imagen de este niño pequeño, solo, posiblemente en shock. No podía irme así como así. O tal vez sí. «¿Dónde están tus padres?», insistí, con la voz un poco más aguda de lo que pretendía. «¿Te has perdido?».
Finalmente, el chico se detuvo por completo, volteó la cabeza solo un poco más, todavía sin mirar directamente a mi camión, sino más bien hacia la parte delantera de mi camioneta, hacia el resplandor de los faros. Ahora podía ver su rostro un poco mejor, pálido, sin rasgos distintivos en la luz intensa, como una muñeca de porcelana, pequeñas manchas oscuras que podrían haber sido ojos, sin expresión ninguna, ni miedo, ni tristeza, ni alivio, solo en blanco. Entonces una voz, pequeña, fina, como el susurro de hojas secas, habló. Perdido. Solo esa palabra quedó flotando en el aire entre nosotros. Sentí un gran alivio, seguido rápidamente por una nueva oleada de preocupación. Está bien, amigo, estás perdido, podemos arreglarlo. ¿Dónde vives? ¿A dónde ibas? El chico finalmente, muy lento pero por fin, giró la cabeza hacia mí. Aún no podía distinguir muchos detalles en su rostro. El ángulo, la luz, algo lo oscurecía, manteniéndolo en una especie de vaguedad sombría a pesar de los faros, pero podía sentir su mirada. No era la de un niño normal. No, tenía una carga, una intensidad profundamente inquietante para una figura tan pequeña. «A casa», dijo el niño con la misma voz fina y aguda, tratando de llegar a casa. «Bueno, a casa. ¿Dónde está tu casa, amigo?», pregunté, inclinándome un poco hacia adelante, intentando parecer un poco más tranquilizador. «¿Estás cerca de aquí? ¿Te alejaste de algún campamento? ¿Un coche?». Carajo, ni siquiera había campamentos en kilómetros a la redonda. No había coches averiados tampoco en la orilla. Yo lo sabía perfectamente. El chico no respondió directamente a esa pregunta. En cambio, dio un pasito hacia la camioneta, luego otro. Mi mano se tensó en la manija de la puerta, listo para abrirla. ¿Para ofrecer qué? ¿Un aventón? ¿Refugio? Ni siquiera lo sabía. «Hace frío aquí afuera, ¿no?», dije, como si fuera obvio. «Deberías subir, podemos abrigarte y podemos pedir ayuda cuando lleguemos a un lugar con señal». Mi radiobanco estaba inservible, solo estática. Mi teléfono llevaba 1 hora marcando, sin servicio. El chico se detuvo 1,5 metros de la puerta del copiloto, todavía con esa pijama, pálido y fino, descalzo sobre la grava afilada. Debería estar temblando o llorando. No hacía ninguna de las dos cosas. «¿Puedes ayudarme?», preguntó el niño. La voz seguía siendo baja, pero ahora tenía un tono diferente, menos monótono, un matiz de algo más suplicante tal vez. «Sí, claro que puedo ayudarte», dije. «Por eso paré. ¿Dónde están tus padres? ¿Cómo llegaste aquí?». El niño ladeó la cabeza, un movimiento brusco y antinatural. «Están esperando. En casa». «Bueno, ¿y dónde está casa? ¿En qué dirección?». Hice un gesto vago hacia arriba y hacia abajo por la carretera vacía. El niño no señaló hacia el camino, hizo un pequeño y sutil gesto con la cabeza, un leve asentimiento hacia los árboles, hacia la oscuridad impenetrable del bosque que bordeaba la carretera. «Allá adentro», dijo aquel niño. Se me encogió el estómago. ¿En el bosque? ¿Tu casa está en el bosque? «Perdido», repitió el niño, como si eso lo explicara todo. «Intento encontrar el camino. Está muy oscuro». «Claro que sí, está muy oscuro», asentí mientras veía la línea de árboles. Parecía una pared negra y sólida, ni rastro de senderos ni de viviendas, solo un bosque denso y antiguo, de esos lugares donde uno podría perderse durante días, incluso toda una vida. «¿Puedes salir de ahí?», preguntó el niño. «¿Me ayudas a mirar? No está lejos, es que no lo veo bien desde aquí». Cada pensamiento racional en mi cabeza gritaba que no. Salir de la camioneta, en medio de la nada, en la oscuridad total con este niño extraño. ¿Quién quería que me adentrara en ese bosque? No, rotundamente no. Pero es que el niño parecía tan pequeño, tan vulnerable. Si existía la mínima posibilidad de que dijera la verdad, de que su casa estaba a poca distancia y que estaban realmente perdidos. No creo que sea una buena idea, amigo, dije, intentando sonar amable. Es peligroso ahí adentro de noche, para los dos. Mejor es que te metas conmigo. Conduciremos hasta que tengamos señal y luego llamaremos a la policía o a los guardabosques. Ellos pueden ayudarte a encontrar tu casa correctamente. ¿Qué te parece? El niño se quedó ahí parado. Su rostro inexpresivo e indescifrable me miraba fijamente. Pero está ahí mismo, insistió,
con la voz un poco más fuerte. Por favor, solo un poquito. Casi puedo verlo. Si tan solo salieras, la luz de tu puerta me ayudaría. Se me erizaba la piel. Había algo terrible en esta situación. La forma en que intentaba convencerme, la falta en su respuesta emocional normal, la pijama, los pies descalzos, el bosque. Observé al niño con más atención, intentando descifrar esa extraña vaguedad en sus rasgos. Mis faros eran brillantes, pero era como si absorbiera la luz en lugar de reflejarla. Sus ojos, ni siquiera podía verle bien los ojos, solo eran ojeras oscuras. No, creo que debería subir a la camioneta, dije, con voz más firme. Hace más calor aquí, podemos averiguarlo juntos. El chico se acercó un paso más, ya casi estaba en la puerta. Por favor, dijo, de nuevo con esa voz aguda. Me duele la pierna, no puedo caminar mucho más. Si pudieras ayudarme un poco, solo hasta el sendero. Mi conflicto interno estaba en su apogeo. Mis instintos de camionero, agudizados por años de ver varias cosas y escuchar historias aún más raras en las paradas de camiones, me advertían con vehemencia, pero mi lado humano, el que veía a un niño en apuros, seguía ahí, discutiendo. Estaba cansado, muy cansado, quizá no estaba pensando con claridad, quizá todo esto fue un malentendido extraño. Entrecerré los ojos, intentando ver más allá del niño, hacia la línea de árboles que me habían indicado. ¿Había algo ahí que no estaba viendo? ¿Un destello de luz en lo profundo del bosque? No, nada, solo oscuridad, una oscuridad sólida e inflexible. Y entonces lo vi. Al principio no con claridad, era más bien una anomalía, una perturbación en la oscuridad detrás del niño. El niño estaba de pie, de espaldas al bosque, frente a mi camioneta. Tras él, la oscuridad del bosque era absoluta, o debería haberlo sido, pero había algo conectado con él, algo que se extendía desde la parte baja de su espalda, bajo la delgada camiseta de la pijama, y desaparecía entre las sombras más profundas de los árboles. Al principio pensé que era un efecto de la luz, una sombra extraña que proyectaba mis faros al impactarlos con un ángulo extraño, quizá una cuerda que arrastraba o una prenda de ropa enganchada con una rama, no lo sé, pero me incliné hacia adelante, intentando ver mejor. El chico seguía hablando, su voz era un murmullo bajo y persistente. No está lejos, por favor ayúdame, tengo mucho frío. Pero ya no escuchaba realmente las palabras, estaba concentrado en eso, en aquello que había detrás de él. No era una cuerda, no era una sombra, no. Era un tubo largo, oscuro y grueso. Parecía emerger directamente de la parte baja de la espalda del niño, de una forma imposible, sin fisuras. Era oscuro y mate, como una franja de la noche misma, y serpenteaba alejándose del niño, quizá 3 o 4 metros y medio, antes de desaparecer en la negrura, entre dos gruesos troncos de pino. No era rígido, parecía tener una ligera, casi imperceptible flexibilidad, como un enorme y lento cordón umbilical hecho de sombra. No reflejaba la luz de mis faros, simplemente la absorbía. Se me cortó la respiración. Mi sangre, que antes estaba fría, ahora parecía congelada. Esto no es nada normal, era imposible, antinatural. El niño seguía intentando convencerme. ¿Vas a ayudarme? Estás ahí, tan cerca, ayúdame. Mi voz, cuando por fin la encontré, era apenas un susurro. No podía apartar la vista de ese apéndice. Niño, ¿qué es eso detrás de ti? El niño se estremeció. No fue un gran movimiento, solo una leve, casi imperceptible tensión en su pequeño cuerpo. Su cabeza, que había estado inclinada suplicante, se enderezó. La inexpresividad de su rostro pareció solidificarse. ¿De qué hablas?, preguntó con la voz repentinamente desprovista de ese tono suplicante. Volvía a ser monótona, más fría. Esa cosa, balbucié, señalando con un dedo tembloroso. Sale de tu espalda, se adentra en el bosque. ¿Qué es eso? El niño no se giró para mirar. No hacía falta. Su mirada, esos ojos oscuros e invisibles me taladraron. No es nada, dijo. La voz seguía siendo baja, pero tenía un nuevo tono, una dureza. Estás viendo cosas, estás cansado. Estaban usando mi propia racionalización anterior en mi contra. No, dije con la voz temblando de convicción, fruto del puro terror. No estoy cansado, lo veo, está ahí mismo, está conectado contigo.
El niño guardó silencio un largo rato. El único sonido era el latido de mi corazón, tan fuerte que estaba seguro de que podían escucharlo. Los grillos habían cesado, el viento pareció calmarse, una quietud sobrenatural invadió la escena. Entonces, el rostro del niño empezó a cambiar. No fue una transformación dramática, como la de un monstruo de película. No, fue mucho más sutil y aterradora. La inexpresividad no desapareció, pero se agudizó. La piel pálida pareció tensarse sobre los huesos. Las zonas donde estaban los ojos, esas manchas oscuras, parecieron profundizarse, volverse más sombrías, más intensas. Y un destello de algo antiguo y completamente ajeno cruzó sus rasgos. No era un enojo humano, era algo más antiguo, más frío e infinitamente más paciente, algo fuera del límite de su capacidad. De repente, el aire en mi cabina se sintió denso, pesado y difícil de respirar. «Sal de la camioneta», dijo el niño, y la voz. Dios mío, la voz. Ya no era la vocecita de un niño, era más profunda, resonante, con un tono extraño y chirriante, como piedra rechinando, salía de ese cuerpo pequeño, pero era increíblemente grande, increíblemente vieja, vibró en mi pecho. «Sal de ahí, ahora mismo». La orden fue rotunda. Mi mano, que había estado cerca de la palanca de cambios, ahora la agarraba como un salvavidas. Con la otra mano buscaba a tientas la llave de contacto, que había dejado dentro por pura estupidez. «¿Qué eres?», dije con voz ahogada, mirando fijamente la monstruosa cosa que jugaba a disfrazarse con forma de niño. La cabeza del niño volvió a ladearse con ese movimiento brusco y antinatural. La expresión de su rostro, si es que así se le podía llamar, era de puro enfado, desprecio, como si yo fuera un insecto particularmente estúpido al que no había logrado aplastar. Y entonces habló, con esa misma voz terrible, resonante y chirriante. Sus palabras quedaron grabadas en mi memoria, más frías que cualquier noche de invierno. «¿Por qué?», dijo con voz áspera, y el sonido pareció raspar el interior de mi cráneo. «¿Por qué carajos los humanos son más inteligentes ahora?». Eso fue todo, esa frase, la frustración cósmica que envolvía, la implicación de encuentros pasados, de una presa fácil, su naturaleza completamente extraña. No pensé, no planeé, reaccioné. El miedo primario, ese que ignora toda función cerebral, se apoderó de mí. Mi mano giró la llave, el motor diésel rugió de nuevo, una repentina y violenta explosión de sonido en la quietud aterradora. El niño, la cosa, retrocedió, un pequeño y brusco paso hacia atrás. La expresión, esa mirada horrible, tensa y anciana, se intensificó. Moví la palanca de cambios con fuerza, pisé a fondo el acelerador. La camioneta se abalanzó hacia adelante, las llantas girando sobre la grava durante un segundo aterrador antes de clavarse en el asfalto. No lo miré, no podía. Miré al frente, con los nudillos en blanco sobre el volante y la cabina vibrando a mi alrededor. El camión avanzaba a toda marcha, ganando velocidad con una lentitud agonizante. Por un horrible instante, imaginé ese tubo saliendo, disparado, intentando enganchar el remolque, jalarme, arrastrarme hacia el bosque. Imaginé esa pequeña figura, con su voz antigua y terrible, manteniéndome el ritmo. Y sí, me arriesgué a mirar por el retrovisor del conductor. Estaba ahí, parado, en la orilla, inmóvil. Los faros de mi camioneta al alejarse resaltaban su pequeña silueta. Y detrás, el tubo oscuro aún era visible, un cable grueso y obsceno que serpenteaba hacia la interminable noche del bosque. No parecía retraerse ni moverse, simplemente estaba ahí. La cosa no me persiguió, simplemente se quedó ahí, observándome mientras me iba. Y eso, de alguna manera, era casi peor. La confianza absoluta, la paciencia, como si supiera que habría otros. O tal vez simplemente le molestaba que ese intento en particular hubiera fracasado. Seguí conduciendo, no sé cuánto tiempo, simplemente seguí. Tenía el pie pegado al suelo, el motor rugía. Vi cómo la aguja de velocímetro subía, mucho más allá de cualquier límite legal o seguro para un vehículo de este tamaño, en una carretera tan oscura. No me importó. La imagen de esa cosa, esa forma infantil con su oscuro cordón umbilical hacia el bosque, y esa voz horrible y chirriante que hacía su pregunta espeluznante, se me quedó grabada en la cabeza.
Debí de conducir durante 1 hora, quizás más, a velocidades que deberían haberme matado o arrestado, antes de que la adrenalina empezara a disminuir, reemplazada por un agotamiento profundo y tembloroso, más profundo que cualquier fatiga que hubiera experimentado. Mis manos temblaban tan violentamente que apenas podía mantener el volante recto. Las lágrimas corrían por mi rostro, no de tristeza, sino de puro terror y alivio. Cuando los primeros indicios del amanecer empezaron a salir y mi teléfono por fin sonó, indicando que había una sola barra de servicio, me detuve en el primer espacio amplio que encontré. Casi me caigo de la cabina, vomitando sobre la grava hasta que no me quedaron más carcadas. Me quedé sentado en el suelo frío, temblando un buen rato, viendo salir el sol, intentando convencerme de que había sido un sueño, una alucinación causada por el agotamiento. Pero yo sabía que no era así. El detalle de ese tubo, la voz, la pregunta, no se alucina con algo tan específico, tan coherente, tan completamente ajeno. Nunca lo denuncié. ¿A quién se lo iba a decir? ¿A quién le diría? Oficial vio un niño pequeño que en realidad era un antiguo horror cósmico atado al bosque con un cordón umbilical de pesadilla y se enojó porque no quería hacer su cena. Eso les voy a decir. Me habrían encerrado, me habrían hecho una prueba de alcoholemia, una prueba de drogas y me habrían enviado a una evaluación psicológica. Muchas cosas, menos creerme. Terminé ese recorrido en piloto automático, solté la carga, conduje mi camión de vuelta al patio y renuncié. Les dije que estaba agotado, que necesitaba un descanso. Intentaron convencerme de que me quedara, me ofrecieron otras rutas, más paga. Simplemente no pude. Cada vez que cerraba los ojos veía ese chico, ese tubo, ese bosque. Cada camino oscuro parecía una trampa. Encontré un trabajo local, algo que me mantiene en casa por las noches. Ya no conduzco por zonas remotas si puedo evitarlo, sobre todo de noche. Todavía tengo pesadillas. A veces, cuando estoy muy cansado, conduciendo tarde a casa desde algún sitio, veo un destello por el rabillo del ojo al lado de la carretera y el corazón me da un vuelco. No sé qué era esa cosa. ¿Un extraterrestre? ¿Un demonio? ¿Algo más? ¿Algo que no encaja en nuestra categoría habitual? Solo sé que está ahí afuera y es paciente y parece haber aprendido que sus viejos trucos ya no son tan efectivos como antes. ¿Por qué carajos los humanos son más inteligentes ahora? Nunca olvidaré esa pregunta. Esa pregunta me atormenta. Implica que no siempre lo fueron. Implica que, en otro tiempo, éramos más fáciles, que tal vez, solo tal vez, gente como yo, cansada y sola, en carreteras oscuras, solía bajarse del taxi cuando se lo pedían, y nunca más se les volvió a ver. Así que, si alguna vez conduces por uno de esos largos y solitarios tramos de carretera, en plena noche, y ves algo inexplicable, quizás debas seguir conduciendo. Quizás ser más inteligente ahora significa saber cuándo no detenerse, saber cuándo ignorar una vocecita que te pide ayuda, porque lo que te pide podría no ser lo que parece. Cuídense y por favor, manténganse en las carreteras bien iluminadas. Espero que esta historia les haya gustado. Si es así, sigan este podcast en Spotify, ya casi estamos a punto de llegar a los 100,000 seguidores. Y no se olviden que pueden dejar su comentario abajo de este programa. También recuerden seguirme en Instagram, búsquenme como Dantempo Plus. Y sin más, buenas noches, querido amigo y amiga mía. Una producción de Drop.